Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Finanzas para el Alma. La verdad que queríamos mantener la constancia todas las semanas, pero esta semana quisimos dar un paso atrás para replantearnos algunos temas. Bienvenidos y el tema de hoy se llama Aprendiendo de los errores para emprender con conciencia. Hola, Jafé. Hola, Julie. Qué bueno que podamos definitivamente conversar del tema. Estoy feliz de volver a estar acá y bueno, esperamos poder dejarles un tópico interesante para su propia vida. Sí, y algo importante, tratamos de hacer para llegar a ustedes de la manera que sea lo más sencilla posible. Si ven el anterior capítulo, nosotros nos enfocamos mucho en dar como herramientas, pero también queremos compartir, eso fue lo que estuvimos hablando de quizás nuestras propias experiencias en lo que sea posible de forma que sea quizá más ilustrativo y no se vea como una experiencia o decir algo desde desde la tribuna, cuando realmente nosotros hemos atravesado ese proceso. Así es, Julie. Realmente somos parte de esta historia y por eso estamos aquí para compartir nuestra propia experiencia y esperamos que ustedes puedan aprender de ella o sentirse identificado o simplemente escucharnos. Eso lo agradecemos con el alma. ¿Sí? ¿Qué te parece, Bueno, Hazel, si comenzamos? Tú tenías una historia cl- que me gustó mucho, si quieres comenzamos desde allí y allí claro que vamos sí, dando los errores desde las diferentes perspectivas. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo el primer error que pienso que es súper importante resaltar es cuando, y tú como financiero lo sabes, Julie, cuando juntamos nuestro dinero con el dinero del negocio. Entonces, llega un punto al final de ese mes, si queremos hacer algún cálculo para estimar cuánto ganamos y estamos juntando ambos presupuestos, llega un momento que ni siquiera sabes si ganaste o perdiste. Y eso básicamente fue mi experiencia. Yo recuerdo en mis inicios en la universidad buscando alternativas para tener una entrada extra fuera de lo que podía ser la carrera que estaba desarrollando profesionalmente. Quería tener un dinero extra y por qué no emprender. Y recuerdo que vendía algunas cosas, pero bueno, no sabía cómo manejar mis finanzas y juntaba mi dinero con el dinero de lo que estaba produciendo en el negocio. Al final recuerdo que se acabó el inventario y nunca supe si gané o perdí. ¿Qué opinas, Julie? Esa historia es un poco dramática, pero es real. Sí, yo creo que me recuerdo en esa temporada cuando tú hacías, buscabas las oportunidades de vender y todo ello, y lo que tú dices tiene que ver con las finanzas totalmente y quizás también con la falta de conocimiento, porque a veces no es solo que no queremos, sino que no sabemos. Así es, así es. Y claro, yo creo que desde el punto de vista emocional, pues evidentemente eso te genera un impacto porque tú tienes un plan, un objetivo, quieres lograr, por supuesto, un ingreso financiero, quizás pensar en una posibilidad a futuro y al final, cuando los resultados no son lo que esperas, por la palabra que dijiste, Julie, el conocimiento, pues entonces entra ansiedad, entra mucho estrés, te drenas energéticamente y al final dices, oye, definitivamente como que yo no sirvo para emprender. Sí, pero básicamente nosotros hacemos las cosas es lo mejor que podemos con la herramienta que tenemos y la idea es bueno que lo traigas a la mesa porque justamente, bueno, de allí también viene mi punto del día de hoy, digamos el Mm. error desde mi experiencia y de ahí totalmente de acuerdo contigo, el tema de quedarte sin dinero y luego decir, bueno, tenía la mercancía, invertí, no sé si gané, mezclé. Entonces, allí también voy a a un punto que también tiene mucha relación, que en este caso tú tenías un empleo y aparte estabas emprendiendo para tener recursos adicionales y aún así sentiste esa sensación de, wow, perdí dinero. Ahora, también está el otro punto y es muchísimo más delicado si alguna persona nos está escuchando, donde tienes un empleo, vas a renunciar y vas a emprender.
Entonces, allí es importante, desde el punto de vista de las finanzas, que antes de hacerlo tengas una previsión de dinero para cubrir los gastos de tu día a día, al menos de 3 o 6 meses. Al menos 3 meses, porque hay que pagar los gastos, ¿no? Hay las personas que viven en alquiler o arriendo, tienen que pagar eso, tienen que pagar los servicios, la comida, la escuela de los niños, etcétera. Es decir, mantener tu estructura. Entonces, es súper importante que tengas esa previsión. Y a esto también te sumes lo que indicas hacer de no mezclar lo que es el dinero del negocio con el dinero, sobre todo, digamos, de la casa, porque justamente siempre el dinero de la casa, pues vas a tener esas necesidades básicas. Y si ves que entra dinero y lo distribuyes a la casa, realmente no vas a poder tener para seguir invirtiendo en tu negocio y va a llegar un momento que va a colapsar. Así es, e inmediatamente pierdes la creatividad, pierdes la intención de, en este caso, de un proyecto, de un emprendimiento, pierdes esa creatividad, pierdes esas ganas de seguir y bueno, como todos sabemos, para que realmente nuestra alma y nuestro proyecto crezca, es necesario que nuestra energía esté enfocada en generar nuevas ideas o nuevas opciones. Cuando el foco cambia al dinero, pues ya se dispersa la energía y por ende, en la mayoría de los casos, el resultado no es el esperado. ¿Sí? Porque se desvía la intención, ¿correcto? O sea, es decir, Así es, tú así es, estás así es. dedicándole horas a un proyecto, pero en el momento que empiezas a ver, wow, necesito el dinero para pagar los servicios, la escuela de los niños, qué sé yo, entonces tú dices, bueno, ya, entonces cambio eso y voy a vender otra cosa que me genere dinero inmediato. Entonces el tiempo que le dedicabas a algo, ya no se lo dedicas porque necesitas atender lo urgente. Exactamente, Julie. Y yo creo que en este punto, tocando ya la parte holística, yo invitaría a aquellas personas que están viviendo esa situación en la que ya mezclaron el dinero, en que a lo mejor no tienen una previsión para sostener todo lo que son sus gastos personales, como lo mencionaba anteriormente, es sentarte unos minutos, tratar de guardar la calma, meditar si meditas, orar si oras, o quizás tomar un minuto simplemente sentado en un espacio calmado o tranquilo, donde nada te interrumpa para volver a ser o para volver a ti y empezar a buscar unas nuevas soluciones para resolver las circunstancias que está. Cuando nuestra mente entra en el bucle mental de la preocupación, dejamos de conectarnos en la búsqueda de soluciones. Y finalmente, o lo que es importante resaltar es que siempre va a haber una solución para resolver la circunstancia en la que te encuentras. Y a veces está enfrente de ti, pero simplemente por estar abocado en el tema financiero, porque no se tomaron las previsiones, pues em, pierdes la perspectiva y dejas bueno, de ver esa solución creativa que está enfrente. Y una técnica que yo utilizo en mi caso personal es que uno, es, como indica Hazel, si tu mente está, y de hecho nuestra mente siempre está ocupada muchas veces en temas del dinero, pero si estamos bloqueados a causa de la preocupación, entonces las ideas creativas no fluyen y nos vamos a sentir desesperados y va a ser más difícil salir de ese bucle que comentas Hazel. En mi Ujú, caso particular, yo tengo la costumbre de, por ejemplo, tener como escribir todas esas preocupaciones, digamos, de dinero. Luego le asigno también varias ideas que tenga para, digamos, agregar a mi proyecto. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo finanzas, que es lo que yo enseño, o los servicios que yo presto, entonces, cuando yo recuerdo que estaba comenzando y tenía que mirar, decía, bueno, voy a diversificar, pero lo hacía en función al proyecto principal, porque también estuvimos hablando con Hansel que a veces pues nos desviamos de ese proyecto principal porque bueno, tenemos que buscar otras alternativas cuando la situación se vuelve crítica. Ahora bien, si tú vives en un país donde tú pudieras tener, por ejemplo, un empleo
mediodía, ¿sí? Que de repente eso te ayude a sostener y pagar los gastos del día a día y otro mediodía dedicarte a ese proyecto que tú en un futuro, que no sea muy lejano, vaya a escalar. Entonces, esa sería la mejor opción. Pero si no es tu caso, si tú dices, oye, yo hago tortas, postres, y entonces, ¿qué hago para cubrir esto? Entonces allí mi sugerencia es que quizás escribas en un cuadernito todas las opciones que tú puedes hacer desde tu conocimiento. Ok, yo puedo hacer postres para venderlo en comercios, puedo hacer postres para publicar en redes sociales, puedo hacer postres y enseñarle a las personas cómo hacerlo y a unos pequeños talleres, o puedo ofrecerlo a empresas. Entonces, con esto, sobre ese mismo tema o actividad que tú realizas, sin alejarte mucho de desde el negocio, surgen varias ideas en torno a ese proceso que tú haces. Y de esta manera estás alineado entre las finanzas, o sea, la forma de buscar ingresos, y también que se sienta, que tenga sentido, propósito para ti, que te guste, que te dé sentido y no te alejes pues de ese objetivo que al final es dedicarte a lo que te gusta, porque si no, entonces era mejor quedarse en tu trabajo, que a lo mejor te gustaba o lo que fuera, pero tenías un propósito mayor, que era un proyecto personal. Hace, no sé si... ah, Correcto, y por ello es muy importante, como complementando esa idea que es fabulosa, es parte de lo que yo practico cuando estoy trabajando coach con mis clientes, y es sentarse, porque sentarnos y guardar la calma, así sea una respiración corta. ujú. Sé que suena que dentro de la preocupación estás con la idea resonante, no tengo para pagar, no tengo, no, no, hay que bajar a cero, respirar, inspirar, expirar. Hay miles de videos en YouTube con esa opción. Este canal también tiene algunas meditaciones que puedes seguir. Y esto es simplemente para que vuelvas a estar dentro de ti, lo que se llamaría volver a ti. Y ese volver a ti te va a permitir, a través de ese esquema fabuloso que acaba de explicar Julie, que es una herramienta increíble, te va a permitir esquematizar las posibles soluciones que puedes implementar en la situación en la que te encuentras. Pero siempre es importante estar en la calma, porque mientras estamos en la angustia y en la aceleración de cómo resolvemos, nos olvidamos de que hay otro panorama y que hay otras posibilidades cómo resolver. O también es importante resaltar, es posible que no las puedas resolver, pero entonces ahí entraría otro error que me gustaría comentarlo hoy, es el error de este es el proyecto que yo quiero y no hay otro que me guste. Pero si guardamos la calma, pensamos, evaluamos por escrito, en internet, la herramienta que más se alinee a tu personalidad, entonces tú puedes conseguir quizás de ese proyecto una nueva opción, sea alguno de los ejemplos que decía Julia hace unos minutos, o simplemente, bueno, o reinventar ese primer negocio o ese primer emprendimiento que has decidido. No es el único, lo puedes hacer una edición que te permita unos mejores resultados. Correcto, Y Hace. Sí, sí, sigue, Hace. importantísimo, estar en la calma para poder mantener esa creatividad. Pero la calma es fundamental, amigo, es fundamental empezar a ver desde el observador, y eso se logra con la meditación que no tiene que estar sentada como un budista, porque siempre la gente piensa, es bueno, me siento, yo no tengo tiempo para sentarme y pensar y cerrar los ojos, pero bueno, simplemente sales a la calle, caminas un poco, caminas en un parque o simplemente caminas y vas observando en calma, silenciando tu mente, diciéndole a tus pensamientos, bueno, que se vayan por unos instantes. Y eso te va a permitir volver a la calma y encontrar las soluciones a la situación que estés viviendo. Exacto, como dices, Julie, Hace, no necesariamente tiene que ser en estado de meditación. También puede yo desde un café
en calma, caminando cuando vas a pasear perrito, cuando vas a ir a hacer las compras. ¿Cuál es mi recomendación? Que sea al menos tú solo. Es decir, independientemente de tu esposo, tus hijos, todo, que tengas ese momento solo, de autorreflexión contigo, para que pues entres en estado de calma y luego en estado de flujo para que las ideas suban. Entonces, allí yo creería que es importante que para volver a ti, como indica Hassel, pues estés tú solo, aunque sea una hora, Ujú. media hora, quizás estás cocinando algo que te guste y mientras estás en eso, dejas poco la mente para que fluya y allí van a llegar las ideas. Hay personas que también es con música. Y algo que yo le agregaría, Hassel, pues porque ya para ir cerrando al tema de hoy, es que, y con lo que tú estás diciendo, que es empezar a probar, replantear, es lo que en el mundo del emprendimiento se le llamaría probar un mínimo viable. De hecho, cuando ustedes ven esas personas que van a presentar una idea para buscar inversionistas, ¿qué es lo que primero que le piden? Ah, tienes un mínimo viable. Hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul y habla sobre el mínimo viable. ¿Qué significa en general? Es tener un producto o un servicio con la mínima estructura y probar si es viable, porque y como indica Hassel, a veces puede ser que eso que tú querías hacer no era. Entonces luego lo reestructuras hasta que vayas consiguiendo ese producto que sea lo que tus clientes quieren y lo que tú estás ofreciendo. Pero para tener esa sincronía muchas veces hay que hacer pruebas, ¿no? Y lo que llaman beta y todo más. De esta manera, cuando tú haces un mínimo viable, no tienes que invertir todo tu dinero en un negocio. Hay personas que, muchísimas historias, cualquier historia que entren en internet o en las redes sociales, van a ver personas que dicen, invertí todo este dinero en este negocio y no dio, y justamente es porque a lo mejor lo invirtieron todo sin hacer una prueba primero. Es decir, nuevamente, si vamos a hablar de los postres, ver si este sabor, a ver si gusta, si lo vuelven a pedir, y así, poco a poco, pues, vamos probando nuestra idea y vamos creciendo e invirtiendo el dinero que tenemos, que recuerden que cuando estamos comenzando, pues los recursos son limitados, entonces hay que ser muy consciente en esa parte. Hazel, no Exactamente, sé qué te Julie. gustaría compartir ya para cerrar de la idea Para general. cerrar, quisiera decir que espero que todas estas sugerencias o simplemente estas ideas que estamos dejando el día de hoy sean de su agrado y no solo de su agrado, que puedan tomar algo para ustedes o simplemente escucharnos y eso lo agradecemos. Quisiera recordar que el emprendimiento o cualquier transformación, no necesariamente tiene que ser el emprendimiento, es un viaje de crecimiento que va a tener sus altas y bajas y bueno, para ello debemos mantener o tenemos que tratar de mantener nuestra paz mental para disfrutar el viaje, este viaje que es como una montaña rusa de emociones, em, y, pero que al final siempre tiene un resultado, Exacto. positivo o negativo, siempre va a ser positivo porque al final son aprendizajes. Es correcto. Julie, Hassel, hay una guía que cuando yo estuve comenzando a aprender, yo preparé como un ebook. Entonces, si las personas que estén escuchando les llame la atención, nos pueden colocar en los comentarios. Esa guía se llama Camino a la Prosperidad. Yo la hice con mucho cariño porque habla justamente, habla un poco de finanzas, ¿no? De lo que necesitamos para montar un negocio, pero lo hice de una manera muy lúdica, como si fuera un cuento, y empiezo con la misión y con algunos ejercicios, como para nosotros saber qué es lo que queremos hacer, pero siempre desde el corazón, con propósito. Entonces, si a así alguna es. persona le hace sentido, nos escribe en los comentarios eh, prosperidad y nosotros pues le vamos a compartir esa guía. Claro que sí, Julie, claro que sí. Bueno, yo creo que nuestro capítulo termina. Gracias por escucharnos, gracias Julie por tu tiempo y los veremos en otro capítulo de Finanzas del Alma. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chau.